y ahí te digo. Listo. Cuando gusten. Bueno, hoy vamos a hablar de vacunas en situaciones especiales con Ani y con Jessie. Es un tema bastante grande, así que definimos algunos temas, nada más para tener en cuenta, para que no sea tan larga. En la clase van a tratar de conectarse las chicas de Nefro, de Mato y Mara de Infecto, que nos ayudó un montón. Así que cualquier cosa, las preguntas las dejamos para el final si surgen, ¿sí? En cuanto a los temas que vamos a hablar, las inmunizaciones, en el caso de un niño viajero, inmigrantes, en prematuros, en inmunosuprimidos, en enfermedades crónicas y en convivientes de todos estos pacientes. Como objetivos de la clase, propusimos reconocer las posibilidades de la protección a través de las inmunizaciones en pacientes con alteración en el sistema inmune, de acuerdo al esquema vigente, conociendo la oportunidad para indicar en cada individuo particularmente la inmunización, teniendo en cuenta el monitoreo de serologías para ver la respuesta inmunogénica y el riesgo que tengan este tipo de alteraciones en la población inmunodeprimida o suprimida. Y obviamente enfatizar el porqué de la inmunización en sus contactos cercanos para protección de los inmunodeprimidos. En cuanto a los grupos de riesgo, hay más o menos los mismos de los que vamos a tratar. Todos van a ser considerados inmunodeprimidos, los hemato-oncológicos. Después están los nacidos prematuros, los HIV, y después como inmunosupresión, bueno, los que reciban el tratamiento inmunosupresor, que tengan corticoides, uso de biológicos trasplantados, tanto sea de médula ósea o de órganos sólidos, y después las enfermedades crónicas, que hay un montón, el embarazo, que no lo vamos a tocar acá, y después el niño viajero en general, que no se cuenta como inmunosuprimido, ¿sí? Esta, bueno, es una clasificación que más o menos nosotros armamos y adecuamos porque es demasiado grande y para evitar confundir, ¿sí? Ahí les pusimos de dónde sacamos la clasificación, que es la actualización, y si no, en la página del Ministerio está muy parecida, ¿sí? Ahora sigue Anita. Bueno, chicos, vamos a comenzar con un casito clínico. Juan tiene 11 años. Junto con su familia decide realizar un viaje a Río de Janeiro, que lo va a hacer el 15 de septiembre. La madre decide consultar a su pediatra 2 semanas antes del viaje. Al momento de la consulta, Juan es un niño previamente sano, sin ningún antecedente personal, examen físico sin particularidad, y se revisa el calendario de vacunas, que ahí lo pusimos. La pregunta es, ¿el esquema de vacunación de Juan está completa? Votemos, a ver. Bueno, tenemos 24 de 44,
Vamos a llegar al 70% a ver qué dicen los demás. Bueno, finalizamos la votación. La respuesta fue que no tenía el esquema vacunatorio completo. Muy bien. Bueno, y ustedes, sabemos que Brasil es uno de los países endémicos por fiebre amarilla. ¿Es necesario volver a vacunarlo a este paciente? Bueno, votemos. Bueno, finalizamos la votación. Y la mayoría votó que sí quiere volver a vacunar a Juan. La otra pregunta es, complete el esquema de Juan. A ver, los que dijeron que no estaba completo, que le faltaba, ahí les dejamos algunas opciones. Y los que estaban completos, veamos si hay alguna vacuna que le falta porque él tiene ya 11 años de edad. Bueno, vamos a finalizar la votación y la opción A fue la que la mayoría votó. Bueno, recordemos que Juan tiene 11 años, él nació en el 2009, que sabemos que el calendario de vacuna cada año, cada tantos años se van modificando. El esquema de Juan estaba completo para la edad que él tenía. Y la respuesta correcta del esquema de Juan era la opción A. Y ahora les comento un poquito más sobre la fiebre amarilla.
Bueno, vamos a hablar sobre el niño viajero y los inmigrantes. Recordemos que la OMS informa que en el 2016 se superó la cifra a 1.200 millones de traslados internacionales, incrementándose cada año en un 5%. Se estima que un 7% son niños y que el 9% se desplaza a un país tropical. Entonces, se recomienda que el niño acuda a la consulta del pediatra entre 4 y 6 semanas antes de iniciar el viaje, para ver cómo está el esquema de vacunación, si tienen que completarlo, si tienen que adelantar alguna vacuna. Y tratemos de que menores de 2 años eviten los viajes a países con riesgo de enfermedades tropicales. Recordemos que el tipo de vacunas a administrar en este grupo de pacientes tenemos que ver el destino, el tipo de viaje, la duración del mismo y las condiciones de alojamiento. También tenemos que ver el estado de salud del niño, las vacunas previas del niño, los riesgos específicos de la zona, las exigencias del reglamento de la sanidad exterior o las propias del país, y el tiempo disponible de antelación al viaje. Hay factores de riesgo del niño viajero, que tenemos, que es la edad inferior a 5 años, las estancias prolongadas, los niños que viajan para visitar a sus familiares, enfermedades de base, inmunosupresión y los destinos del lugar. Bien, en este grupo de pacientes se dividen en dos, que son las vacunas sistemáticas universales, que estas corresponderían al calendario de vacunación de la zona donde vive el niño, y el segundo es las vacunas específicas del viajero, que estas a su vez se dividen en vacunas obligatorias y vacunas obligatorias. Dentro de estas está la fiebre amarilla, que la vacunación se da a adultos y a niños mayores de 9 meses, que tiene una eficacia superior al 90%, que se inicia a los 10 días de la administración de la vacuna, su validez inicia después de los 10 días. La OMS recomienda no revacunar, ya que estos pacientes tienen una inmunidad de por vida. Entonces, en nuestro caso de Juan, no es necesario vacunarlo. La respuesta era no. La meningococcemia, generalmente los pacientes o los niños que van a países del cinturón africano, en nuestro calendario de vacunación actual acá en Argentina, tenemos a la vacuna de la Menveo, que justamente abarca los serogrupos que se dan en este país, que el calendario es entre 3, 5, 15 meses y a los 11 años. Y tenemos la poliomielitis, que prevalece más en Pakistán, Afganistán y Nigeria. Esto es del 2014 al 2019, es que nos dan el dato entre esos años. Dentro del calendario de vacunación tenemos actualmente la IPV es la que está vigente, ya no se da más la Sabin. Entonces tenemos el calendario 2, 4, 6 meses y el refuerzo a los 6 años. Y si el niño tiene que, junto con sus padres, tienen que hacer un viaje de importancia, tienen que hacer el esquema acelerado, que si la protección es de 8 o más semanas, se tiene que dar 3 dosis de esta vacuna con un intervalo de 1 mes entre ellas. Si tiene que proteger de 4 a 8 semanas, se puede dar 2 dosis con un intervalo también de 1 mes. Y si la protección es antes de las próximas 4 semanas, se recomienda 1 dosis. Y si la persona continúa teniendo riesgo de completar los esquemas, debe completarle los esquemas con los intervalos recomendados. Y estas son las vacunas recomendadas, que de acuerdo a la vacuna, ¿sí? ¿Puedo aclarar algo? Porque quizá no quedó bien claro con respecto al caso clínico.
Que sí, Sí. ya antes era cada 10 años, la revacunación ahora ya es una vez en la vida, excepto que la vacuna se dé antes de los 9 meses, como fue el caso de nuestro nene que tenía una de fiebre amarilla a los 8 meses. Entonces, en ese caso sí se revacunaría. Por ahí no quedó medio claro. Bueno, sí, sí. Lo que dice la OMS del 2020 ahora es que no se revacuna, que hay literatura que dice que sí se puede revacunar en pacientes que recibieron la vacuna entre 6 y 9 meses, pacientes que se dieron la triple viral en el mismo mes, pero eso está descartado. Incluso Mara nos recomendó y nos dijo que la OMS es lo que nos dice que no se revacuna más. Incluso Hola. antes Oh, de los 9 meses. Carly, Igual, sí. no, en realidad, yo cuando lo hablé con las, perdón, hola, soy Mara, ¿cómo están? Sí. Ah, Mara, ¿Cómo anda, Carlita? ¿Todo ¿todo bien? bien? Cuando lo hablé con las chicas, porque es cierto lo que vos decís en cuanto a recomendación, la idea era que quede en claro que la OMS dicta un certificado digamos, de validez internacional con una validez de por vida. Esa era un poco la idea. Sí, Como para que quede en claro eso, para que no haya confusiones después con el tema de la revacunación, porque es verdad que hay recomendaciones en personas, varían incluso, depende de las guías, pero en general, como en rasgos generales, la OMS indica que si vos te vacunaste, tenés un certificado de validez de por vida. Después sí, eso se sí. puede ver si en cada caso el riesgo, el paciente, pero era un poco ese el concepto, Carly, por eso era la idea de dictaminar lo de la OMS. Después la CIP, que sería el comité de CDC, puede recomendar en ciertos casos, mujeres embarazadas, inmunocomprometidos, bueno, va a ir variando, incluso fue variando con los años. Pero bueno, un Claro, poco era como para dejar ese concepto en realidad. Es de claro. por vida. No, Después, pero más que sí, nada para aclararlo del caso clínico, porque al menos Ministerio claro. de Salud hasta el año pasado, no sé este año, o el Gutiérrez más que nada, Ujú. de la fiebre amarilla, que si se da antes de los 9 meses, ahí en ese caso sí habría que revacunar. Eso es lo Claro, que, ujú. Nosotros nos guiamos un poco por lo de la OMS, más que por lo que dice el Gutiérrez, que es verdad lo que si se las guías del Gutiérrez, por ejemplo, aclaran esto que estás diciendo. Pero nosotros, por ejemplo, no lo hacemos. Depende el riesgo del chico ah, también. listo, pues. Por eso es un poco la guía de dónde la sigas. Pero está bien lo que vos estás diciendo, no es que está mal, todo lo contrario. Era un poco para enfatizar que mundialmente la OMS dice esto. Y después cada país lo va adaptando y cada uno toma lo que prefiere. Pero era simplemente, está bien lo que vos decís, lo Ah, que bueno, aclarás. Nada, eso era un poquito porque habíamos hablado con las chicas del tema del certificado de validez de toda la vida. sí, sí, eso sí. Pero Listo. nada más, listo. Dale, gracias, Mara. No, de nada. Bueno, continuando. Gracias, Mara. Bueno, las vacunas recomendadas, que son la del cólera, la encefalitis centroeuropea, la encefalitis japonesa, la fiebre tifoidea, la hepatitis A y la rabia. Eso es específicamente para dónde el niño va a viajar. Tenemos que tener en cuenta la zona endémica donde estamos yendo, por lo cual ahí les dejé unas páginas donde nos van a ir, se están actualizando cada tanto para ver qué enfermedad está prevaleciendo en cada país, para que lo tomen en cuenta. Bueno, hablando un poquito de inmigrantes y adoptados, la verdad es que no hay muchas recomendaciones y en lo que se basan básicamente es en que el objetivo de toda persona inmigrante o que viene de paseo por unos meses o por un corto tiempo es conseguir una protección vacunal similar a la población de donde estaría yendo. En el caso de pacientes que vienen del extranjero, sería el calendario de vacunación de Argentina. Se recomienda que se acepten como válidos todos los documentos de vacunación aportados solamente si las vacunas tienen fecha de administración, número de dosis, intervalo entre dosis y la edad del niño a recibir las vacunas son comparables con los esquemas recomendados con ese país. La declaración verbal de los padres o libretas que no estén firmadas ni sean certificadas no deberían considerarse como válidas y el niño debería iniciar calendario de vacunación como si no tuviera documentación. Como regla general, recomiendan que ante paciente con un calendario de vacunación completo, debería completarse solo con las vacunas
que están adecuadas a la edad con el calendario de vacunación de acá, y en caso de que el nene no presente calendario de vacunación, se debería iniciar el calendario de vacunación de acuerdo a la edad que tenga ese paciente. Deben administrarse las vacunas incluidas como sistemáticas en el calendario oficial, que no hayan sido administradas en el país de origen, y deberían informarse sobre las vacunas no financiadas por el calendario de vacunación, pero que estén recomendadas. Por ahí con el sarampión, lo único que recomienda es que si el paciente tiene una vacunación antes de los 12 meses, la vacuna no se considera válida y debería recibir una triple viral a partir de los 12 meses de edad. Y en el caso de pacientes que vengan, por ejemplo, de Perú, de Bolivia, y esos lugares, lo que recomiendan es que hacer las serologías previo a vacunarlos, solamente a fin de descartar la infección y no vacunar a pacientes que ya tengan la inmunidad. Después, nada, generalmente los pacientes que son de extranjeros no suelen consultar en los vacunatorios, así que cualquier consulta en un centro o institución hospitalaria debería considerarse provisoria para revisar los calendarios de vacunación. Bueno, en cuanto a prematuros, tener en cuenta la vacunación importante en este grupo etario, de acuerdo a los niños por su edad gestacional, ¿sí? De acuerdo a su edad cronológica. También tener en cuenta que esta población va a tener un déficit de anticuerpos que va a ser mayor cuanto mayor sea su prematurez, ¿sí? Y recordar que, bueno, los anticuerpos son en el último trimestre la mayor cantidad, ¿sí? Pasados por la mamá. Y lo más importante es que tienen que recibir dosis completas de las vacunas, ¿sí? Consideraciones, de esto había muchísimo para leer. Lo más importante que nos pareció es recordar que la BCG se considera con un peso de 1,5 kilos, y las vacunas que tiene que recibir el paciente va a ser la BCG, siempre van a recibir Salk a esquema habitual. Después, la vacuna rotavirus, que como consideración se tiene que, antes de la maternidad, con 15 semanas de vida, decía la guía, ¿sí? Después la hepatitis B a dosis habituales, la antigripal a partir de los 6 meses, y la antineumocóxica también a partir de los 2 meses, más o menos con una consideración de un peso de 1,8 kg. En cuanto a la hepatitis B, considerar los 2 kilos de peso, recomendaban las guías, y si la mamá es anticuerpos positivos, bueno, se administraría la vacuna dentro de las 12 horas, y la inmunoglobulina antihepatitis B a las 72 horas de vida. Y se haría la serología luego de la tercera dosis para ver su inmunoprofilaxis. Después, si la mamá sería negativo, deberíamos esperar a que el nene alcance el peso, que más o menos va a ser a los 2 kilos, considerar, o 2 meses de vida, y si uno no puede determinar o es desconocido, tratar como si fuera un niño positivo. Y en cuanto al palivizumab, tener en cuenta que sirve en los casos de BCR, y la forma de administrar sería de manera mensual, a 15 miligramos por kilo de manera intramuscular, pero en UCIN no hay datos de que esto sea valedero o que lo podamos hacer, entonces solamente se hacen las medidas de aislamiento de contacto y respiratorio. En cuanto a pacientes inmunocomprometidos, hemato-oncológicos o trasplantados, también de esto había mucha información para hablar. Lo que nos pareció relevante es recordar que tienen que haber pacientes con el esquema de vacunación al día antes de enfrentar después la inmunodepresión. Y tener en cuenta que tienen un riesgo mayor de padecer infecciones más frecuentes y, si no, más graves también. Lo que nos tiene que quedar en claro en los grandes inmunocomprometidos, cualquiera sea su causa, es que ellos no pueden recibir vacunas a virus vivos.
que es imprescindible la vacunación correcta antes de que alcancen la inmunodepresión, que tienen que ser siempre 4 semanas antes. Es decir, que antes de que un paciente lo someta a algún tratamiento, 4 semanas antes tengo que asegurarme de que esté completo su esquema. Y lo más importante también es que los convivientes de estos niños tienen que estar correctamente vacunados. Acá, en cuanto a lo que es la vacuna, los dividimos en menores de 2 años o mayores de 2 años. Ahí les dejé el cuadrito. Si el paciente tiene de 2 a 6 meses, va a recibir dosis 2, 4 y 6 meses de la conjugada y una dosis de refuerzo entre los 12 y 15 meses. Después, si tuviera de 7 a 12 meses, 2 dosis separadas, o una dosis cuando el paciente ya es más grande, y de 12 a 24 meses, lo mismo, 2 dosis separadas entre los 2 primeros meses. Si el esquema va a estar atrasado, entre los 2 y los 6 años va a recibir una dosis, si es que recibieron 3 dosis de la vacuna antes de los 2 años, y si recibió 2 dosis en un esquema incompleto, o tiene menos de 2 dosis antes de los 24 meses de edad. Y después, en cuanto al paciente mayor a 2 años, que esto también estaban en las guías, por eso se los pusimos tal cual, recordar que, bueno, si tienen patología de riesgo, van a necesitar tener un intervalo entre 8 semanas entre las 2 vacunas, porque las van a tener que tener. Y que nosotros con la 13 lo que vamos a intentar es no mirar si antes recibió alguna otra vacuna, ¿sí? La tiene que recibir igual. Y a los 5 años de haber recibido la 23, tienen que recibir sí o sí un refuerzo de nuevo. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y bueno, ahí es más o menos todo. Tratamos como de hacérselos resumidos. Pero bueno, en este grupo, más que nada, tener en cuenta eso, ¿sí? Por ejemplo, si los pacientes tuvieran que tener transfusiones o alguna cosa de esas, también tienen que pasar unos meses, que son entre 5 y 7 meses, o la revacunación. Cuando reciban algún trasplante, los donantes también tienen que tener su tratamiento completo, ¿sí? Y recordar que son pacientes, obviamente, inmunodeprimidos, y que ellos tengan su plan adecuadamente hecho, pueden estar no adecuadamente protegidos. Entonces, eso es un reflejo que tenemos que tener de mirar el esquema, ¿sí? De cada niño. En cuanto a los hemato-oncológicos propiamente, en cuanto a la varicela, hablaba de por ahí un bajo protocolo, ¿sí? En cuanto a recibirla, por ahí sí tenía glóbulos blancos mayores a 700, plaquetas mayores a 100.000, una remisión de 12 meses de la enfermedad, y que obviamente no hayan tenido el esquema de quimio o de radio un mes antes o después de recibirla. Y la antigripal la tienen que recibir, ¿sí? En cuanto a los contactos, recordar que estos nenes pueden sus familiares tener un contacto con sarampión, así que ahí les aclaramos que tienen que recibir la gama, 0,5 mililitros por kilo, con la dosis máxima de 15, independientemente del número de dosis previa de la vacuna, ¿sí? En cuanto al tétanos, en el caso de una herida, tienen que recibir la gama, independientemente también de las vacunas recibidas antes, y en cuanto a la varicela, la gama globulina hiperinmune, dentro de las 96 horas, que se recomienda que sea lo más precoz, a 1 mililitro por kilo, y también, o la gama globulina en pool, y si no, lo que recomendaban también era la ciclovir, como más, digamos, cómodo en cuanto al paciente, ¿sí? Y lo más importante que nos pareció que quede es los sí y los no. Entonces, la antineumo la pueden recibir, influenza, varicela, DTP, la celular, la SALC, la hepatitis A, B, la meningo y el HPV. No hay experiencia en rotavirus de que ellos la puedan recibir por el mecanismo de la vacuna, y no pueden recibir una BCG o la triple viral. En cuanto a trasplante de médula ósea, recordar, bueno, que también la pérdida de los anticuerpos van a ser entre el año 1 y año 4 del trasplante, que la eficacia de la vacunación de estos pacientes y de su inmunización posterior va a depender del tiempo transcurrido, del grado de aceptación del injerto, de las inmunizaciones que vayan a recibir, y que no haya enfermedad de riesgo versus el huésped, ¿sí? Y en cuanto a la quimioterapia, que esto también fue controversial, Mara nos dijo que, bueno, entre los 3 a los 6 meses se reciben vacunas inactivadas,
luego de los 3 meses del trasplante, y las atenuadas a partir de los 6 a 12 meses. Y lo que encontramos en la guía era más que nada esta clasificación que decía lo mismo, pero bueno, el dato era que a partir por ahí de los 3 meses ya pueden recibir algunas puntuales, ¿sí? Y acá lo mismo, a partir de qué momento tienen ahí la tablita. Y después, un caso clínico. Ahí se los pongo para que vayan votando. Durante el mes de abril se recibe en el vacunatorio a Juanse de 36 meses de edad con antecedente de atresias de vías biliares extrahepáticas que requirió trasplante hepático a los 20 meses de vida. Las vacunas que tiene aplicadas pretrasplante son la BCG, la hepatitis B, 3 dosis, la BOP y la cuádruple, 3 dosis más un refuerzo a los 18 meses, la hepatitis A, 2 dosis, la triple viral, 1 dosis, y la neumocóxica conjugada, 3 dosis y un refuerzo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la recomendación respecto a la vacunación de este paciente? Ahí va votando el 40%, esperamos un tiempito más. Bueno, unos minutos más y listo. Bueno, finalizamos acá.
Bueno, 0% para la primera opción, aplicar vacunas antigripal, neumocóxica y meningo, votaron el 44%, y el mismo porcentaje de vacuna varicela, si la situación epidemiológica lo justifica, no tiene enfermedad, injerto versus el huésped, y el tratamiento inmunosupresor es mínimo, vacuna antigripal, neumocóxica y antimeningo, y después solo debe recibir la antigripal, contestaron un 12 y el resto nada. Y la opción es la tercera, ¿no? En cuanto al trasplante de órgano sólido, todos los nenes pretrasplantes deben tener un esquema de vacunación al día, como ya dijimos, y definir la respuesta inmunogénica para definir si no hay que hacer refuerzo. O sea, no es que se vacunan siempre, sino que se hace la serología. Y las consideraciones son que hayan transcurrido entre 2 a 6 meses del trasplante, que no haya evidencia de rechazo de órgano reciente, condición del paciente estable, buena funcionalidad del trasplante, y que el paciente tenga bajas dosis de corticoides, de inmunosupresión y de corticoides, ¿no? Y tener en cuenta, bueno, siempre que el paciente, dentro de todo lo más importante que había, es que puede recibir vacunas a virus vivo hasta 4 semanas antes del trasplante, ¿sí? Y el cuadrito, que es como un poco la respuesta del caso clínico, que siempre BCG no puede recibir, la Sabin no puede recibir post-trasplante, y la SRP y la varicela no pueden recibirlo. Sí, lo de las demás consideraciones, que ahí engancharía, digamos, de poder recibir la varicela. Si cumple con esas consideraciones, la podría recibir. Y ahora sí, Anita. Bueno, vamos a comenzar con un caso clínico. Carla, de 7 años de edad, es una paciente que fue esplenectomizada hace 2 semanas por un accidente de tránsito. Acude a su control y nos muestra su calendario de vacunas. La pregunta es, ¿Carla tiene el esquema de vacunas completo? Vuelvo para atrás para que veamos nuevamente. Chicas, Sí. ¿quieren volver al caso anterior? Porque ahí están preguntando varios en el grupo A que ver. les quedó una duda con respecto a por qué era la opción 3 correcta. Ahí. Me queda una duda, la respuesta correcta entonces era la del antigripal, ¿o no? No, la tercera opción. O sea, vacuna varicela si la situación epidemiológica lo justifica, no tiene enfermedad de injerto versus huésped, y el tratamiento inmunosupresor es mínimo, la antigripal, la neumocóxica y la meningo. Eso puede. ¿Y la varicela? También. Porque como no tiene, o sea, si cumple entre 2 a 6 meses del trasplante, no tiene rechazo, el paciente está estable y tiene baja dosis de inmunosupresión por los corticoides que esté recibiendo, es una condición que lo puede recibir. Si no, no podría. Si no cumple todo eso, la varicela la sacaríamos, digamos, y recibiría las otras. ¿Se entiende? Sí. Genial. Bueno, volvamos al caso clínico de Carla. Ese es el esquema de vacunación de Carla. Y la pregunta era si tenía el esquema completo.
Vamos un 40%, chicos. Bueno, terminamos la votación. La respuesta fue que no está completa el esquema de vacunas. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Y qué vacunas le faltaría? Ahí tenemos las opciones. Vamos votando, chicos. Vuelvo para atrás. Volví al calendario. Ay, perdón. Ahí me toca. Vamos, chicos, que estamos en un 34%. Bueno, vamos a cerrar la votación. Y todos votaron la opción A. Bueno, y la tercera pregunta es, ¿revacunaría a Carla? ¿Qué vacunas le indicaría?
Bueno, finalizamos la votación y todos revacunarían a Carla. Bueno, vamos a ir respondiendo a las preguntas. El esquema de vacuna de Carla previamente al accidente estaba completo. La segunda pregunta, ¿qué vacunas le faltaría? Sabemos que en el esquema de vacunación de Carla tenía sobre todo la neumocócica, la 13 valente, tenía todas completas hasta la edad. También tenía la meningococcemia, el meningococo, perdón, completo. Y también la quíntuple la tenía completa, ¿sí? Entonces, lo que deberíamos hacer en este paciente es preguntarle a la madre si durante o previamente a la cirugía o después de la cirugía la niña fue vacunada. En este caso nos dice la mamá que no fue vacunada, entonces nosotros tenemos que completar el esquema de la nena devolviéndola a revacunar, ¿sí? La opción, ¿qué vacuna le faltaría? Le faltaría la opción A, que sería completar para los gérmenes capsulados, que sería con el neumococo, con la 13 valente y la 23 para meningococo, y también debe recibir la vacuna de la gripe y la varicela. Y efectivamente se tendría que volver a revacunar Carla, ¿sí? ¿Qué gérmenes cubriríamos en Carla? Sería sobre todo la meningocócica y también la neumocócica, porque la Haemophilus influenzae no es necesario volver a revacunar. Bueno, vamos a recordar un poquito de lo que son los pacientes asplénicos y los que tienen la hipoesplenia. Los asplénicos son la ausencia del vaso, la causa más frecuente es el hiperesplenismo y el traumatismo grave. La hipoesplenia es un mal funcionamiento del vaso, estando este presente, en estos pacientes se diagnostican por la visualización de los cuerpos de Howell-Holly, y los gérmenes que producen unas infecciones severas son los gérmenes capsulados. Entre estos está el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis y la Haemophilus influenzae tipo B. Sabemos que estos pacientes tienen que recibir la profilaxis antibiótica, que tenemos acá el cuadrito, y la causa del hipoesplenismo en pediatría, que tenemos un montón de enfermedades que tenemos acá en el cuadro. Bueno, recordar que deben recibir todas las vacunas del calendario nacional, incluso las vivas atenuadas, siempre y cuando no reciban tratamiento inmunosupresor. La esplenectomía selectiva en niños de 6 a 18 años, sin antecedentes de vacunación previa, se tienen que vacunar con la 13 o la 23. Y se aplica una dosis de la 13 y a las 8 semanas la 23. Si no es posible esperar 8 semanas, se indicará la 13 y se administrará después la 23, después de la cirugía. Y obviamente tienen que recibir las vacunas para los gérmenes capsulados, acá mencionamos, y no nos olvidemos del antigripal y la varicela. Acá tenemos un cuadrito, sobre todo para todos los niños que tienen el deterioro de la función esplénica y niños sometidos a la esplenectomía, cómo tenemos que hacer el esquema de vacunación en estos pacientes, y nosotros como pediatras tenemos que fijarnos en qué le falta, qué dosis le falta de acuerdo a este esquema. Recordar que la revacunación en el neumococo solo si tienen riesgo de una enfermedad invasiva por meningococo a los 5 años de la última de la 23. De la Haemophilus no requiere la revacunación, y del meningococo menores de 6 años tienen que recibir esta vacuna cada 3 años, y los mayores de 7 años lo tienen que recibir cada 5 años.
No sé, no. Ahí está. ¿Todo bien, chicas? Sí, estábamos con problemas técnicos. Nos ayudan. Bien. A ver. Bueno. Vamos a empezar con otro caso clínico. La mamá de Juan, de 12 meses de edad, consulta, más que nada para ver si le puede administrar las vacunas o no. Juan es un nene que está en tratamiento con prednisolona oral a 1,3 miligramos kilo día y metrotrexato intramuscular a 0,8 miligramos kilo semanal por una arteritis idiopática juvenil hace un mes aproximadamente. El calendario de vacunación hasta el inicio del tratamiento estaba completo y concurre en esta oportunidad para ver si puede o no aplicarle las vacunas correspondientes a los 12 meses de edad. Esto es, aquí no es, aquí, y acá. Bueno. Ah, ya, hice algo mal, no. Bueno, chicos, vayan votando. Ahí está, ahí. Bueno, vamos al 48%. Bueno, vamos a ir cerrando la votación. Un 29% votaron que sí y un 71% votaron que no. No lo compartí. ¿O sí? Bueno, no. Como segunda pregunta sería si se aplica la meningococo. Vale.
Se aplicaría la vacuna de neumococo, triple viral y hepatitis A. Bueno, la vamos finalizando. El meningococo, un 86% votó que sí se la daría, la triple viral, un 86% votó que no se la daría, y un 62% votaron por un sí con la hepatitis A. Bueno, hablando un poquitito de lo que son las enfermedades crónicas y los corticoides, la realidad es que lo que debemos saber es que todo paciente con patología crónica debería cumplir un calendario de vacunación optimizado. Ellos presentan un mayor riesgo de padecer formas graves de la mayoría de las enfermedades inmunoprevenibles. Si no están inmunodeprimidos, que después vamos a ver más o menos lo que consideran que es estar inmunodeprimido, deberían recibir todas las vacunas del calendario sistemático, aunque hay algunas veces que el número de dosis y el tratamiento óptimo para administrar las vacunas puede ser diferente al recomendado en el niño sano. Se recomienda dar la vacunación antes de que todo tipo de enfermedad progrese o de iniciar del tratamiento inmunosupresor si es posible. Y en el caso de que vayan a ser inmunodeprimidos, las vacunas atenuadas deberían administrarse al menos 4 semanas antes y las inactivadas 2 semanas antes de iniciar el tratamiento. Debemos tener en cuenta que la respuesta a las vacunas a veces puede ser menos inmunogénicos, así que podrían requerir dosis adicionales, por ejemplo, en lo que es la hepatitis A y la hepatitis B. O en algunos casos dosis más alta para una protección adecuada. Y como en algunos casos, todos los pacientes y todos los convivientes deberían estar vacunados contra la vacuna de la gripe. En el caso de que la inmunodepresión sea por corticoides, que por ahí es lo que más frecuentemente vemos en el hospital, se recomienda que no reciban vacunas vivas atenuadas, y en caso de que la necesiten o se necesite aplicar, deberíamos ver cuánto tiempo de tratamiento tienen y cuánto es la dosis que están recibiendo. En caso de que sean pacientes en los que estén recibiendo una dosis mayor a 2 miligramos kilo día durante 14 días o más, o en el caso de que sean pacientes que estén recibiendo más de 1 miligramos kilo día durante 28 días o más de 20 miligramos día, en mayores de 10 kilos durante 14 días o más, se considera que están inmunodeprimidos. Igual que en el caso de pacientes que utilicen metotrexato, una dosis menor a 0,5
0,4 miligramos kilo semana, aciatoprima o 6 mercaptopurina también están considerados inmunosuprimidos. Las vacunas a microorganismos vivos atenuados deberían ser administrados inmediatamente luego de suspendidos los corticoides. Pacientes que reciben altas dosis, como las que dijimos anteriormente, durante un periodo menor a 14 días, y de lo contrario deberían esperarse 4 semanas luego de la suspensión. Pueden recibir vacunas a virus vivos atenuados, eso no hay ningún tipo de contraindicación. Los pacientes que reciben dosis bajas o moderadas de corticoides sistémicos semanalmente o diariamente, la pueden recibir sin ningún tipo de problema. Pacientes que reciben corticoides tópicos o inyecciones locales de corticoide esporádicamente, o pacientes que reciben dosis fisiológicas de mantenimiento, o sea, menores a las que dijimos hoy. Las vacunas inactivadas, la respuesta puede ser subóptima, independientemente de recibir dosis altas o dosis bajas de corticoide. En el caso de nuestro paciente, tenía 12 meses de edad, así que podía ser vacunado. Las únicas que no podía vacunarse era con la vacuna de la triple viral, ya que es una vacuna viva atenuada. Las demás, la antigripal es una inactivada, la hepatitis A es inactivada y la meningocócica también es inactivada. Bueno, el anteúltimo tema serían los convivientes. Consideramos convivientes a todos los familiares y cuidadores domiciliarios, compañeros y docentes en el medio escolar, los profesionales sanitarios y, en el caso de pacientes institucionalizados, tanto los cuidadores como el resto de los residentes del lugar. En ellos lo que debemos tener la consideración es que la protección indirecta que proporciona la vacunación de ellos es fundamental para los pacientes con patologías de riesgo. Las vacunas atenuadas pueden estar contraindicadas en algunos pacientes con patologías de riesgo, y la efectividad de las inactivadas puede ser menor o nula, por eso que los convivientes se vacunan serían indispensables. Las pautas de vacunación recomendadas en los convivientes incluyen 2 o más dosis de una misma vacuna, y se deberán administrar con el mínimo intervalo de tiempo válido. Debemos tener la consideración de que ninguna de las vacunas del calendario de vacunación actual está contraindicada en los pacientes convivientes, y deberían tomarse ciertas precauciones con la varicela y con el rotavirus, pero son más que nada consideraciones higiénicas y no de otro tipo. Sí, saber que las vacunas orales de la polio y el salmonela están contraindicadas, pero bueno, no estarían en el calendario de vacunación. Nada, acá un esquema rápido. La varicela, en todo paciente conviviente que tenga más de 12 meses de edad o 9 meses de antebrotes, deberían darse separadas por 4 semanas, y nada, se podría aplicar, pero dar pautas de higiene, más que nada en el hecho de que hay algunos pacientes que hacen mínimas reacciones exantemáticas de la varicela luego de la vacunación, y ante eso deberían tener precauciones. Y en el caso de rotavirus, por su eliminación por materia fecal, debería tenerse también con algunas precauciones. La hepatitis B, la BCG, la IPV, la DPT, la triple viral, neumococo, hepatitis A, antigripal y meningococo deberían ser aplicadas según el calendario de vacunación normal que esté en vigencia. Sí, la hepatitis B, dice cagada. La hepatitis B, hacer el esquema rápido. Y la meningococo debería aplicarse solo en ante pacientes asplénicos. Bueno, y para recordar, como vacunas vivas atenuadas tenemos bacterianas, que en base a todo lo que ya se dijo,
BCG como principal, fiebre tifoidea, virales, la polio, el rota, la triple viral, zóster, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica argentina. Eso tenerlo siempre presente. Y en cuanto a lo que es la SALC, en el último año, o sea, en este año, a partir del 1 de junio, se hicieron modificaciones con poblaciones objetivo, con primer dosis con IPV, los nenes que cumplieron hasta 2 meses a partir de junio, 2 dosis de IPV los que cumplieron 4 meses a partir de la misma fecha, 3 dosis los que cumplieron 6 meses, y un único refuerzo a los que estén en edad escolar. Entonces, para recordar, por si todos no sabemos, a partir de esta fecha se va a vacunar con IPV 2, 4 y 6 meses y refuerzo escolar. O sea, no hay un límite máximo para su aplicación y la dosis de 18 meses entonces se erradicó, ¿está bien? Ahí tienen el cuadrito, que es a todos los que hayan nacido en qué momento, y recordar que la fecha de cambio es 1 de junio. La idea con esto es tratar de proteger a los inmunocomprometidos y que todos puedan recibir IPV y no la VOP. Y para concluir, lo que nosotras tuvimos en cuenta es disminuir, digamos, la morbimortalidad de las enfermedades conocidas por los pacientes que atraviesen situaciones especiales. Tenemos que saber que, como ya se dijo, un paciente a veces está adecuadamente vacunado, pero no está adecuadamente protegido, por eso es importante saber todo lo que se dijo en esta clase, y que no pueden recibir vacunas a virus vivos, y además enfatizar en esto de los convivientes que tengan todas las vacunas al día, ¿sí? Para protegerlos de manera indirecta a los inmunodeprimidos. Ahí les dejamos un poco de bibliografía que usamos, que están casi todas las guías, y eso es todo. Muchas gracias, y ahora vemos si hay preguntas. Si alguno quiere hablar, se puede activar, o no sé, Mara, si querés acotar algo, o vos, Carly. Hola, chicas. No, yo nada más felicitarlas, porque la verdad que es un tema difícil, muy largo, como se dieron cuenta. Cada paciente es totalmente distinto. Siempre nosotros rechequeamos todo cuando viene un paciente al consultorio, tanto un viajero, un inmunocomprometido, cada paciente, generalmente cada paciente es distinto. Y bueno, nada, por eso las felicito. La verdad que a mí me gustó mucho la clase que armaron. Y yo ya me tengo que ir, así que bueno, nada, los saludo. Bueno, Mara, ¿te gracias, puedo Mari. preguntar algo antes? Sí, decime. Con respecto a la Prevenar 13, porque lo que yo tengo entendido, o sea, el esquema de vacunación en sí es bastante enquilombado, digamos, en cuanto a lo que es la Prevenar, la 23 y la Neumo 23 y la Neumo 13. Pero la Neumo 13, ¿se da una dosis más en inmunodeprimidos y en prematuros? Porque eso es lo que tengo Sí. entendido. Sí. De hecho, en el calendario de vacunación original, yo siempre digo el original que es el de Estados Unidos, ¿no? El que ponen todas las dosis, las 2 de hepatitis A, las 4 dosis de neumococos. En realidad son 4 dosis. Nosotros estamos bien, ¿no? Damos dosis y refuerzo. Damos, claro, 3. Claro, por eso. Y originalmente son 4 dosis, que es lo que se recomienda en el inmunocomprometido. Por eso siempre que viene al consultorio le damos una dosis más, además de después darle la Neumo 23. Claro, exacto. Sí, eso es importante por ahí, porque es en neo también, además de inmunodeprimidos, en los pretérminos de 27 a 36 semanas creo que se da una dosis más de lo que recomienda el ministerio. Claro, siempre que puedas, nosotros siempre decimos lo mismo, no escatimar en las vacunas, en realidad si vos le puedes dar una dosis más, es preferible, porque en realidad es el esquema con el que se aprobó inicialmente, después se adecúa a los países pobres en donde reducimos las dosis para poder, por supuesto, comprar las vacunas, pero bueno, en principio si se puede vacunar con el esquema completo, mejor. Claro. Después, ahí estaba leyendo una pregunta que dijo Tomás acerca de Sí. la vacuna para dengue. La vacuna para dengue está aprobada para los países y los lugares donde la enfermedad es endémica, pero lo que se sabe, o por lo menos todavía está en estudio, que es lo que pasa con algunas vacunas COVID ahora, es el tema de la intensificación de la enfermedad post-vacuna.
¿no? ¿Qué es lo que pasa con el dengue grave? Entonces todavía no, en los lugares donde no hay circulación de dengue, no se recomienda. Bien. No sé si... Y también preguntó Tommy el tema de la vacuna de la Vexero, para el meningo. Bueno, la vacuna de la Vexero es otra vacuna que se indica a todos los pacientes inmunocomprometidos. Nosotros sabemos que bueno, esto es súper controversial porque ustedes escuchan la evidencia, te dicen que tiene una eficacia del 70%. Y en realidad, la eficacia depende, por supuesto, del serotipo que circula y la similitud del serotipo de la vacuna con el que circula en Argentina es del 50%. A la nada, saben que meningococo circula 50% B, 50% W en Argentina. Entonces, el paciente que no está vacunado contra la B no está nada cubierto, ¿no? En ese 50% no está nada cubierto. Sí. En general nosotros la recomendamos para ampliar un poco la cobertura, a nada, ampliarse aunque sea un 50%. Y la estamos recomendando porque ahora están dando vouchers también, porque si no es carísima, creo que está alrededor de 10.000 pesos cada dosis. Tratamos de que no es carísima, creo que tratamos de que la cubra la obra social o los vouchers de la misma vacunación, del mismo laboratorio. IOMA cubre el 30%, 30-40%. Bárbaro. Wow. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno. Tema complicado, igual se notó, digamos, por ahí en las respuestas que había bastante disparidad en cuanto a las respuestas. Pero bueno, es para estudiar y volver a estudiar y repasar. Así que nada. Te agradecemos, Mayra, por participar. Y a ustedes, chicas, también. Bueno, si no hay más preguntas, entonces a seguir leyendo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Beso. Chao, chao.